Bueno, que está con nosotros, yo soy su anfitrión, Alfredo Alegría. El día de hoy vamos a tocar un tema espinoso y la pregunta clave el día de hoy es: ¿quién es el anticristo? Tenemos el día de hoy tres personajes en cuestión y existe en la net y en muchísimos lugares y documentos y escritos cuestionamientos acerca de estos tres personajes. Tenemos hoy para analizar al príncipe William, al Papa Francisco y al presidente Barack Obama. Tres personas que han sido apuntadas como prospectos para ser el anticristo. Cada uno de los defensores de las diferentes teorías expresa y expone, quizás de una forma dogmática, que estos son el anticristo. Primeramente, y después de todo, tenemos que hacer un análisis y poner en orden las cosas. Analizaremos en este momento a el príncipe William. Muchos se refieren al príncipe William como el anticristo, basándose en principalmente las palabras que Benjamín Creme dijo respecto de él. Benjamín Creme habló diciendo lo siguiente, que en la primavera de 1982 aparecería en Inglaterra Maitreya, el Cristo de la nueva era. Así que de esta forma, el 21 de junio de 1982 se celebra el día de la diosa Diana. Nosotros conocemos que es parte de la mitología griega y romana, y ese día nace William, el hijo de la princesa Diana de Gales, ya fallecida. Durante un eclipse solar, bajo el ciclo 117, el ciclo de Saros, este lenguaje es conocido por los astrólogos, por los ocultistas, por los brujos y por los esoteristas del mundo. Y dice que el significado de la palabra Saros es igual a príncipe, ángel o rey. Este es un periodo en el que reina un dios Anunnaki. Este dios Anunnaki viene de la palabra antigua del lenguaje sumerio, que significa los venidos del cielo o venidos de las estrellas. Es decir, era un rey extraterrestre, y el eclipse dura 17 horas y 17 minutos. Lo que hace aquí el juego cabalístico y lo que llama la atención a las personas es el ciclo 117 de Saros, que eso tiene que ver con conocimiento oculto, lógicamente, y las 17 horas y los 17 minutos que dura el eclipse durante el día en que nació el príncipe William. Según dicen los estudiosos, ese fue el día más largo del mundo, y es uno de los principales días en los cultos de adoración de Lucifer. Es decir, los satanistas del mundo se mueven en ese día para adorar a su Dios, que es Lucifer. Y creen que el anticristo también será revelado principalmente en el año 2015, porque en el año 2015 el príncipe William alcanzará la edad de 33 años y se convertirá en el Cristo masón de la nueva era. Ahora, su esposa Kate nace también en un ciclo de Saros, en el 124, cuando se dio un eclipse lunar. Es decir, el patrón principal de los dioses, como fue trazado desde la antigüedad por Babilonia, sigue como siempre los principales dioses manifestados, el dios Sol y la diosa Luna. Cuando recibió el príncipe William la condecoración real de la Fuerza Aérea Real, se le entregaron dos alas que se ponen los pilotos aquí en el pecho, y estas dos alas vienen o traen su origen desde los tiempos babilónicos, porque los dioses babilónicos eran dioses alados. Ahora, ese mismo día hubo un eclipse solar. Es un símbolo de los dioses babilónicos, la condecoración que recibe en ese día. Durante ese mismo día, el presidente Barack Obama propuso un plan de recuperación económica mundial que fue noticia en todos los principales diarios. Nosotros los vimos, los leímos incluso, y los principales economistas sabían que el plan que estaba proponiendo el presidente Barack Obama no sería suficientemente efectivo como para levantar el caos económico al que quizás los mismos banqueros
han sumido al sistema. Bueno, hablamos entonces acerca de la numerología. Y cuando hablamos de numerología, lógicamente que estamos entrando a los principios de esa ciencia oculta también que se llama prácticamente la cábala. Hablamos de fechas cabalísticas, números cabalísticos que convergen con los principales sucesos alrededor de la vida del personaje en cuestión, es decir, del príncipe William. Por ejemplo, se presentan argumentos acerca de los logotipos de la Real Fuerza Aérea de Inglaterra que tienen significados ocultos relacionados con el falo masculino, y se mencionan los papiros también de Oxirrinco, principalmente el 115, donde se habla del número de la bestia, no como el número 666, sino como el número 616. Este número cabalístico es importante, y si nosotros leemos o investigamos acerca de las teorías o los puntos que las personas que apuntan sobre el príncipe William como el anticristo, ellos llegaron a la conclusión de que la partida de nacimiento del príncipe William, que es la partida número 115, tiene o le encuentran relación con el papiro 115 de los documentos o papiros Oxirrinco que hablan acerca del número de la bestia, el número 616. Además de eso, se dice también que la misma clase de avión que él utilizó para sus entrenamientos militares tienen relación con ese mismo número 115, porque el modelo de avión que él utilizó fue el 115E. Ahora bien, relacionado con el número 666, se dice que los que vinieron del cielo, es decir, los Anunnakis que se manifestaron en Babilonia hace miles de años, vinieron en un número de 600. Estos 600 invaden la tierra, y el jefe de los 600 recibe como asignación el número 60. Y el hijo del jefe de los 600, el que recibió el número asignado 60, el hijo recibe el número 6 como asignación. Entonces encuentran todas estas aplicaciones en relación al personaje que estamos mencionando, y también se habla acerca del famoso número geométrico pi, o el símbolo de pi, que son dos palitos con una barra arriba. Sabemos que los valores de pi es 3.1416, y algunas personas hablan acerca de este número diciendo que es el número de Dios. Dicen que es un número mágico, y como dijo también el gran sabio Platón, diciendo acerca del pi 3.1416, que es la llave cósmica, relacionado también con los cuasares y con los portales dimensionales, que prácticamente los cabalistas y los ocultistas saben de lo que se está hablando. Así que el símbolo de pi, los dos palitos con una barra arriba, es la insignia de la 22ª división a la que pertenece el príncipe William, y está relacionada con la reina del cielo, es decir, con Astaroth o Astarte, o los diferentes nombres que ha recibido esta diosa en las diferentes culturas antiguas del planeta. Ahora que nosotros estamos hablando acerca de la cábala, y mencionamos la cábala como una metodología que utiliza los números para hacer estudios profundos, espirituales, y darle significado a las cosas de la vida. Ahora, la cábala es un cuerpo de conocimiento espiritual, dicen que es el más antiguo, y contiene las llaves para abrir los secretos del universo, al igual que las llaves de los misterios del alma y del corazón humano, de acuerdo a los seguidores y practicantes de la cábala. Así que la cábala simplemente es una serie de tecnologías o herramientas que, si se usan, dicen ellos, apropiadamente, pueden eliminar el caos e incrementar la satisfacción de la vida del ser humano en el mundo, y aún también sirven para alcanzar la tan anhelada prosperidad física. Los cabalistas dicen que la palabra tiene un poder creativo, porque Dios creó el universo a partir de las letras del alfabeto hebreo, que con las letras del alfabeto hebreo y sus diferentes combinaciones, los mundos, las galaxias y todo lo que existe fue creado por Dios. Esta es una doctrina parecida a la que los maestros de la prosperidad
en el cristianismo moderno están utilizando a partir de las enseñanzas de Kenneth Hagin Sr., que las introdujo o las hizo famosas en el cristianismo norteamericano a finales de la década de los 60, durante toda la década de los 70 y en la década de los 80 a finales, esta doctrina cobró auge en todo el mundo. El día de hoy, el Evangelio de la Prosperidad ha sido abrazado por casi todas las iglesias del mundo, y en todas las denominaciones vamos a encontrar pastores que están hablando acerca del poder creativo de la palabra, que hay que declarar la palabra, que hay que declarar con fe para que las cosas que no están a la vista vengan a concretarse en el mundo material. Como usted puede ver, influencia cabalista, señores. Ahora, el autor de la Cabala, para poder entender un poco acerca de todos estos estudios que las personas llegaron en relación a este personaje, es decir, al príncipe William, es el rabino Simón Bar Io. Simón Bar Io estaba corriéndose en el tiempo de los romanos porque era perseguido para ser muerto. Se escondió en una cueva y pasó escondido 13 años. Durante ese tiempo, Simón Bar Io desarrolló esta metodología numerológica. Y a través de esta metodología numerológica, el rabino Simón Bar Io encontró la llave para abrir los secretos. Bueno, así que nosotros tenemos ahora cuáles son las bases investigativas que estas personas realizaron acerca del príncipe William para apuntarlo como el anticristo. Nosotros estudiamos simplemente y respetamos las investigaciones que estas personas hicieron, porque realmente para llegar a sacar tantas conclusiones y tanta relación cabalística, que yo no se las he mencionado todas, se necesita realizar un estudio profundo. Todos estos estudios realmente son importantes porque nosotros como predicadores, como pastores y como ministros de Dios debemos de tener un conocimiento, una cultura general amplia para saber cuáles son todas las teorías que están corriendo en nuestro tiempo. Muchísimas veces nosotros nos limitamos a no desarrollar nuestro conocimiento y nos encerramos en una burbuja que nos bloquea totalmente. No debemos de ser así. Recuerda, es importante el conocimiento. Dios es Dios porque tiene conocimiento. Si Dios no conociera todas las cosas, Dios no sería Dios. Ahora tenemos nosotros al segundo personaje, y el segundo personaje a analizarse es el Papa Francisco. La pregunta persiste: ¿quién es el anticristo? Después de hacer un paralelo con los 10 dedos de Daniel, capítulo 2, con los 10 cuernos de Daniel, capítulo 7, y con los 10 cuernos y las 7 cabezas de Daniel, capítulo 2, en el dragón rojo, los adventistas concluyen que los 10 cuernos que se levantan en la cabeza de la bestia es la Roma imperial. Este da surgimiento o da lugar al levantamiento de un cuerno pequeño que sale entre los 10, que lógicamente, de acuerdo a la interpretación histórica adventista, una interpretación preterista, dice que se levanta entonces de los 10 poderes en que se fracciona el imperio romano en Europa, se levanta el anticristo. Entonces surge, de acuerdo a esta teoría, el papado. El papado se levanta y persigue por 1260 días, que en realidad son días por año, de acuerdo a la teoría adventista, por lo cual 1260 días, que serían 3 años y medio, se convierten en 1260 años. Y es aquí donde dicen ellos que el dragón de 7 cabezas y 10 cuernos, aquí, que es la bestia terrible de Daniel capítulo 7, en Apocalipsis capítulo 2, es un dragón rojo que tiene 7 cabezas, se lanza sobre la mujer. Estamos hablando ahora de acuerdo a la narración profética de Apocalipsis capítulo 12, sobre la mujer por un periodo de tribulación de 1260 años. A mí me parece que es un periodo bastante largo, y me parece también que si Cristo habrá dicho que aquellos días serían acortados, los días de tribulación, y que si no ninguna carne sería salva, y se está refiriendo a lo que es la vida física cuando nosotros estudiamos otras versiones,
me parece que ese periodo de 1260 días es demasiado extenso. Ahora, según la interpretación adventista, la mujer no es Israel, sino que es la iglesia del Señor Jesucristo, perseguida por el papado. Y citando a Daniel capítulo 7, versículo 25, donde se habla del cuerno pequeño, hablando blasfemias contra Dios y haciendo la guerra contra los santos durante tiempos y medio tiempo, que viene a resultar siendo 42 meses o 1260 días, que siempre los adventistas hacen la conversión a años, resulta un periodo demasiado largo. Ellos dicen que esto sucedió cuando Roma se fracciona entonces en 10 reinos en el año 476 con la caída del último emperador Rómulo Augustulo. Después de la caída de Rómulo Augustulo, dice la teoría adventista, se levanta entonces el cuerno pequeño, es decir, el imperio romano bajo la tutela del Papa, y empiezan los 1260 días, que son 1260 años, hasta que llega el año 1798, cuando el emperador Napoleón derriba al imperio romano. El maestro y doctor Esteban Borg, uno de los maestros más respetables y sobresalientes del adventismo de hoy, dijo en el video que estábamos analizando, yo les voy a decir quién es el cuerno pequeño. Y luego de explicaciones específicas, habla acerca del número 666 que aparece en Apocalipsis capítulo 13 y aplica al nombre que está dentro de la corona papal, que dice Vicario Filii Dei, vicario del Hijo de Cristo. Y sabemos nosotros que existe aplicaciones numéricas al alfabeto latino, y que realmente y ciertamente el número que resulta de la palabra Vicario Filii Dei es 666, y por esta razón los adventistas dicen el Papa es el anticristo. Además ha blasfemado y dice que ellos tienen el poder para perdonar pecados y otras cosas también que los adventistas en las enseñanzas lo dicen, y en parte nosotros también estamos de acuerdo. Y bueno, diciendo pues que el poder papal se termina en 1798, cuando Napoleón destruye el poder papal. Ahora, tomando en cuenta la interpretación adventista, el periodo de gran tribulación ya quedó atrás en la historia, pues los 1260 años o tiempos de tribulación quedaron atrás y terminaron en 1798. Lo cual nos dice a nosotros que Apocalipsis prácticamente tiene que haberse cumplido totalmente. Sin embargo, nosotros encontramos que hay contradicciones en todo esto, porque la Biblia habla de que al final del periodo de 1260 días, o tiempos y medio tiempo, 42 meses o 3 años y medio, que es lo mismo, el gobierno de los gentiles se terminará y Cristo descenderá del cielo y establecerá literalmente un milenio. Algunas personas dicen solamente se habla del milenio en un solo versículo, y de un solo versículo no se puede hacer doctrina. Sin embargo, personas que dicen que no se puede hacer doctrina de un versículo, hacen doctrina de un versículo. Pero en más de un versículo en la Biblia está implícito que se habla del milenio. Hoy no vamos a hablar del milenio, pero estamos hablando acerca de estos 3 personajes que están siendo apuntados para llenar la medida profética de ser el anticristo. Ahora bien, una de las cosas importantes es que los adventistas dicen, a pesar de que son 1260 días o 1260 años, ellos dicen el periodo es un poco mayor a 1260 años. ¿Por qué? Porque Apocalipsis en el capítulo 17 y en el capítulo 18 te está hablando de la gran ramera, que es la Iglesia Católica, y el consenso general convergemos en que la Iglesia Católica llena los requisitos para ser la gran ramera, que son los jefes de la última unión religiosa durante el tiempo del último sistema. Ahora, en Apocalipsis capítulo 17 se habla de un 8º rey que sale de 7 reyes. El Vaticano empezó a ser Vaticano como nación, reconocido por el dictador Mussolini, si mal no recuerdo, en el año 1929. A partir de entonces han habido 7 papas hasta Benedicto XVI,
y con el Papa actual, con el Papa Francisco, resulta ser el 8º Papa desde que el Vaticano es Vaticano. Entonces, de acuerdo a las profecías de quienes ellos llaman San Malaquías, esto es un monje europeo que vive en las islas, en el Reino Unido, que vivió en las islas, en el Reino Unido, él profetizó acerca de 112 papas que vendrían en sucesión desde el momento de la vida y que las profecías fueron dadas por este sacerdote hasta el último papa. Serían 112 papas y según Malaquías, el sacerdote Malaquías, el último papa sería llamado Petrus Romanus. Ahora, existen ciertas convergencias cabalísticas respecto a este personaje, es decir, al señor Mario Bergoglio. Y es que, por ejemplo, el día 13 del tercer mes del año 2013, a las 3:13, hora de Washington, D.C., la capital del país más poderoso del mundo, los Estados Unidos, fue elegido Papa Jorge Mario Bergoglio, denominado Francisco en honor a Francisco de Asís. Cuando los estudiosos acerca de coincidencias cabalísticas encuentran que Papa Francisco tiene 13 letras y que Papa Argentino también converge con las mismas 13 letras, un número cabalístico que habla de cambio, implica cambio, y que este hombre tenía 76 años, dos números, 7 y 6, que sumados dan 13, y que el 13 del 03 del año 2013, separando cada uno de los números y adicionándolos, tendríamos 1 más 3 más 0 más 3 más 2 más 0 más 1 más 3, que nos da 13. Entonces los expertos dicen, aquí puede haber gato encerrado. Y todas estas teorías y estas coincidencias cabalísticas e históricas apuntan por muchas personas en nuestra generación hacia la personalidad de el Papa Francisco. Los expertos dicen que Pedro hace referencia al nuevo Papa llamado Francisco en referencia a Francisco de Asís. El nombre original de Francisco de Asís era Giovanni Francesco di Pietro Bernardone. Entonces nosotros encontramos que la nacionalidad de Francisco de Asís, a quien los católicos llaman San Francisco de Asís, era romana. Entonces él era Pietro y se podía decir que era un Pietro romano. Por lo tanto, queda implícito y de manera escondida que el haber escogido el nombre del Papa Francisco adhiere este nombre misterioso y hace que el cumplimiento de la profecía del mencionado anterior, Malaquías, se esté cumpliendo en nuestros tiempos. Así que hay personas que creen esto, hay personas que lo apuntan directamente como que él fuera el anticristo. Seguimos ahora con la personalidad del presidente actual de los Estados Unidos, Barack Obama. Por ejemplo, se hace énfasis en el triunfo de este presidente que anteriormente quizás no tenía relevancia en el mundo de la política norteamericana, no era una persona conocida dentro de los políticos de los Estados Unidos, pero ganó las elecciones en el 2008. Su triunfo fue celebrado en el estadio de los Broncos en Denver, Colorado, y ha llamado la atención a los ojos curiosos de los analistas que están siempre tratando de especular o de investigar acerca de en quién se están cumpliendo las profecías bíblicas. Y al ver sobre las pantallas que tenían en el estadio un gran caballo blanco parado sobre sus dos patas traseras con las dos patas delanteras levantadas, muchas personas se preguntan por qué escogieron ese estadio para la elección del primer presidente negro de los Estados Unidos. Se menciona también la algarabía y la celebración global que hubo, y los medios de comunicación mostraron cómo en los diferentes países recónditos, en los rincones del mundo, había celebración el día que el presidente Barack Obama ganó en su primer periodo presidencial.
Incluso se mencionó a presidentes antes de que se dieran a conocer los resultados finales que ya había recibido Barack Obama, las palabras de aprobación de Nicolás Sarkozy de Francia, de José Manuel Barroso de la Unión Europea, de Hamid Karzai de Afganistán, del expresidente de México, Felipe Calderón, y de Hu Jintao de China. Ahora, se une entonces a esta celebración y las personas dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que alegrarse el mundo? I'm ecstatic. I'm absolutely ecstatic. I say this is a great move for America. Otro de los puntos, y este sería el tercero, en el que se hace relevancia, y las personas que apuntan hacia la personalidad del presidente dicen que en su primer rueda de prensa se mofa de la Biblia abiertamente, y hablando del Sermón del Monte, de Abraham el patriarca, y las personas dicen, ¿cómo es posible esto? Ningún presidente anterior que ha habido anteriormente en los Estados Unidos lo ha hecho, pero ahora este lo está haciendo por primera vez y está haciendo realmente una mofa. La gente se burla con las palabras que él dice. Como punto número 4 se presenta que él es ganador de un premio Nobel. Antes de cumplir el primer año de presidencia, se le otorga un premio Nobel por haber manifestado las palabras de estar en contra de la proliferación de armas nucleares en el mundo. Como punto número 5, después, en una fecha cabalística, el 11 de septiembre del año 2011, el presidente decide leer el Salmo 46 con mucho respeto y las personas se fijan principalmente en lo que dice el versículo 10, cuando el presidente dijo, estar quietos y conocer que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Ahora bien, ¿por qué esto levantó sospechas en la gente que vio primero al presidente burlarse de la Biblia y ahora leerlo con tanta vehemencia? Bueno, porque por ser miembro de las logias masónicas y tener un alto grado dentro del rito al que pertenece, y como también muchos altos personajes de las políticas de la política en los diferentes países del mundo pertenecen a estas logias donde se dan enseñanzas ocultas en estas sociedades secretas, entonces dicen por qué ahora él está hablando con tanto respeto y leyendo la Biblia específicamente en ese salmo cuando hay tantos salmos que se podrían también leer y compartir en público. Además cuestionan los gestos que el presidente George Bush hizo al momento de terminar el discurso y cerrar la Biblia. Cuando el presidente George Bush baja la cara y hace movimientos nerviosos, la gente se pregunta por qué. Luego, en punto número 6 se habla acerca de uno de los escenarios que el presidente utilizó,
donde utilizaron una plataforma con decoración similar al altar de Pérgamo o al trono de Satanás. Entonces las personas se preguntan ¿por qué tantas similitudes? ¿Por qué tanto estos simbolismos? ¿Por qué es tan importante? Y señalan diciendo, el presidente de los Estados Unidos es el anticristo. Entonces hay personas que apuntan al príncipe William, otros apuntan al Papa Francisco y otros apuntan al presidente de los Estados Unidos. Luego también hacen mención del casamiento, de la permisión del casamiento para las personas del mismo sexo y del apoyo a la comunidad homosexual que desembocó en la aprobación del casamiento homogéneo entre hombre-hombre y mujer-mujer, pero no solamente en algunos estados de la Unión Americana, sino también en muchos países alrededor del mundo. Con las palabras, cuando él habló hacia la cadena Telemundo diciendo, no solo creo que es correcto y justo, sino consistente con nuestra Constitución reconocer a las parejas del mismo sexo, indicó Obama en entrevista de cadena Telemundo. Eso significa que no todos tienen que estar de acuerdo con este punto de vista religioso, pero que sí es importante recordar que todos deben ser iguales ante la ley, añadió el mandatario. Así que esto vino a soltar, a desembocarse como un polvorín que ha prendido el mundo entero, en donde centenares de constituciones en diferentes países han venido poco a poco aprobando también, haciendo lo mismo que este presidente de los Estados Unidos hizo. Ahora, el significado de su nombre. Este es el punto número 8 que las personas dicen. Muchas personas le llaman al presidente Barack Obama el rayo Obama. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo en Lucas 10:18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahora, la palabra Barack en el diccionario Strong, en la referencia 1300 usada, el significado es relámpago, un destello. Y la palabra Bama viene de una raíz hebrea también que significa ser alto, elevado, tener una posición de cumbre. Entonces las dos palabras suenan juntas, suenan así, Barack Obama. Entonces las personas tienen la sospecha de que Barack Obama es el anticristo por esta razón. Además, el argumento 10, que fue durante el tiempo de visita del presidente Barack Obama, el 25 de marzo del año 2013, cuando se celebró la Pascua en Israel, Barack Obama dijo en la Casa Blanca que en la Casa Blanca él prepara su propio Seder de Pesá, es decir, de Pascua, que es una tradición que él ha venido celebrando desde hace 5 años, meses después de haber sido elegido presidente. Seguidamente se menciona también el nombre del carro que él movió de los Estados Unidos hacia Israel en esa visita. El nombre del carro, y nosotros lo conocemos, es la Bestia. Ahora, es un supercarro blindado para protección personal del presidente, un hombre importante que puede recibir un atentado, no sabemos, tiene que tomar precauciones, y lo llevó para hacer un recorrido, de acuerdo a las noticias, por las mismas ciudades donde Jesús estuvo para pasar supervisión, oiga bien, el presidente actual en esta gira por Israel, y hacer el recorrido que Jesús hizo antes de la Pascua y luego entrar a Jerusalén montado sobre una bestia, es decir, sobre un pollino de asno. Sin embargo, nosotros sabemos que eso fue truncado, hubo un accidente y al carro le pusieron diésel siendo carro de gasolina, por lo cual tuvo que pasar por reparaciones, el presidente no pudo utilizarlo. Y se menciona como punto número 12 también el chips que está contemplado entre los dispositivos nacionales médicos en el plan del presidente propuesto para asuntos de salud. Así que todas estas cosas, todas estas características, estos hechos, las propuestas, la forma en que este personaje subió al poder hace que la gente desconfíe y diga el presidente Barack Obama es el anticristo. Sin embargo, nosotros es importante que conozcamos las características del anticristo, y cuando nosotros conocemos las características del anticristo, podríamos nosotros mencionar algunas de ellas. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Somos seres humanos, no sabemos todas las cosas. Podemos analizar las cosas, pero no podemos decir, cuando se trata de hablar de tópicos
profético, es decir, yo tengo la última palabra y yo estoy en lo correcto y todos los demás están confundidos. Las personas que hablan así, pues seguramente que quizás no sabrán mucho, y hay que tener cuidado cuando nosotros vamos a presentar algunas posiciones interpretativas. Ahora, nosotros debemos de entender que tenemos el Espíritu Santo, pero Jesucristo le dijo a los apóstoles: todavía tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ahora, no debemos de ser demasiado jactanciosos y creer que por tener al Espíritu Santo que fue enviado por parte del Padre, nosotros ya tenemos toda la revelación y el entendimiento acerca de lo profético. Estamos en proceso de crecimiento, estamos en proceso de aclarar situaciones e interpretaciones acerca de cuestiones que son bastante intrincadas. Entonces, yo quiero que usted tenga en cuenta esto. Dios sabe cuando Él le da la orden al Espíritu Santo para que las revelaciones o el entendimiento acerca de tópicos proféticos sean constantemente trascendentes y comprendidas por nuestras mentes espirituales. Estoy diciendo, no todas las personas en el mundo tenemos el mismo nivel de conocimiento, como tampoco tenemos la misma experiencia espiritual. No todos tenemos el mismo tiempo de habernos convertido, no todos tenemos el mismo conocimiento bíblico. Hay personas que están empezando a dar los primeros pasos en conocimiento e investigación bíblica, y hay personas que podemos tener más de 30 años de estar en este quehacer. Ahora, el Espíritu Santo sabe qué individuos están preparados, escúcheme bien, para recibir los diferentes grados de entendimiento en materia de escatología. Y también el Espíritu Santo sabe que no todos nosotros estamos en el mismo nivel de desarrollo cognitivo y espiritual. Entonces, Dios, que sabe todas las cosas, tratará con nosotros individualmente en diferentes momentos de nuestra vida para irnos poniendo el entendimiento necesario acerca de las cuestiones que hablan de interpretación profética. Ahora bien, la primera característica del anticristo será un político, enemigo de Dios y de Israel. Este ser blasfema contra Dios y contra Israel por el hecho de ser un enemigo de Dios y de Israel. Es posible que actualmente no lo demuestre abiertamente, al menos en los primeros días de su campaña política, cuando él esté pronto para darse a conocer. Por consiguiente, por ser enemigo de Dios y de Israel, es un enemigo también de la iglesia. Puede ser que sea también actualmente un enemigo solapado. La Biblia dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Daniel capítulo 7, versículo 25. Ahora, algunos analistas de la profecía dicen: aquí los santos del Altísimo, que el cuerno pequeño quebranta, son a los israelitas, ya que el concepto antiguo testamentario de los profetas, la iglesia no tiene un conocimiento conceptual. Por lo tanto, como la iglesia no ha aparecido, los profetas del Antiguo Testamento no consideraban ni estaban pensando en santos neotestamentarios, dicen algunas personas, porque la iglesia aparece 700 años después de que esta profecía fue dada. Ahora, tomamos en cuenta esto, importante. El anticristo no es solo un hombre que gobierna sobre un país poderosísimo o sobre el planeta entero. El anticristo también es un sistema político global. Esto lo he dicho con anterioridad en otras enseñanzas. Mire bien lo que dice la Biblia. Lea conmigo. La cuarta bestia será un cuarto reino en toda la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Daniel capítulo 7, versículo 23. Ahora note que en este versículo, Daniel 7, 23, se usa la palabra reino y no se usa la palabra rey. Que Dios, a través del ángel de la revelación, está hablándole a Daniel diciéndole que vendría un reino, es decir, un gobierno. Y se hace énfasis sobre el gobierno, pero no sobre el gobernante en este versículo. Así que el concepto de bestia en la Biblia se aplica primeramente a un gobierno, a un sistema, a un imperio que devorará toda la tierra, aunque realmente, si somos sinceros, nunca hemos visto a un gobierno dándole mordiscos al planeta Tierra. Así que cuando habla de devorar, no se refiere a comerse la tierra en pedazos, sino más bien
a apropiarse de los recursos del planeta por medio de las leyes internacionales impuestas por la misma bestia sistema a través de sus organismos. Ahora, cuando habla de la palabra trillar y despedazar, está hablando acerca de las fuerzas militares que se encargan de aplastar a todo aquel que no está de acuerdo a sus políticas. Algunos intérpretes apuntan a Europa, pero no son los europeos los que en el día de hoy lideran el poder militar que realiza estas acciones. Ahora bien, la Biblia nos dice que este cuerno pequeño, el anticristo, es el gobernante sobre la bestia sistema. Y sus 10 aliados, los 10 cuernos, se levantan sobre el mismo pivote para gobernar al mundo. Daniel capítulo 9, versículo 24 nos dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino, escucha, de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro. Está hablando de reinos, de gobiernos. Sabemos que cada reino tiene un gobierno, porque cada sistema levanta a su hombre fuerte. Un sistema puede tener muchos hombres. Si hablamos de Babilonia, hubieron muchos reyes, pero el rey sobresaliente sobre Babilonia fue Nabucodonosor. El imperio griego tuvo más de un gobernante, pero el hombre fuerte del imperio griego, de ese sistema, fue Alejandro el Grande. Sus 4 generales pudieron ser importantes, pero nosotros conocemos la historia que se fraccionó en 4 y 2 de los generales sometieron a otros 2 y quedaron 2 generales en pugna y se levantaron 2 dinastías, la dinastía de Siria y la dinastía de Egipto, que eso es parte de lo que explica el capítulo 11 de Daniel. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Ahora, si usted analiza la relación existente entre el sistema anticristo y el cuerno pequeño o anticristo hombre, encontrará que prácticamente los dos en un momento dado llegan a ser uno. Es decir, el sistema bestia es el contratista y la bestia hombre es el ejecutor que acepta el papel de llegar a ser la imagen que representa visiblemente al sistema. Ahora, dicho en otras palabras, el cuerno pequeño está inmerso dentro del mismo sistema anticristo. De tal forma que ambos, el sistema y el cuerno pequeño, están sintonizados por la misma mano de Satanás en la misma frecuencia. Ahora, si no, usted vea los hechos del cuerno pequeño que están más centrados en la destrucción del pequeño estado del Israel moderno y los hechos del sistema anticristo que son similares. Oiga bien, tanto el sistema como el hombre blasfeman contra Dios y hacen la guerra al pueblo de Dios. El cuerno pequeño directamente hace la guerra contra Israel y contra los santos que se encuentren todavía durante el tiempo de la gran tribulación sobre la tierra. Mira bien lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 7, que es capítulo 13, versículos 6 y 7, que es un paralelo exacto a Daniel capítulo 7, versículo 25. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora nosotros estamos situados en un contexto de gran tribulación, en donde se menciona aquí la autoridad que tiene este imperio y este hombre que fue levantado por el imperio. Y lo que él hace, sus hechos bélicos, la autoridad que tiene sobre todo el planeta y la capacidad de hacer guerra contra los santos. Ahora, en la actualidad, el sistema favorece a la iglesia de Jesucristo. En eso estamos de acuerdo. Pero después que el cuerno pequeño quiebra el pacto santo y el pacto de paz, reanuda la guerra mostrando su desprecio hacia Israel, a quien lo acusan los principales organismos del sistema como ser el obstáculo para mantener el balance de la paz en el mundo y en el Medio Oriente, la principal región del mundo donde existe una concentración de recursos
y de riquezas naturales que sirven para impulsar el desarrollo del sistema industrial. Ahora, en la etapa más crítica, el sistema saca a relucir la marca 666. El rechazo de los que tienen el testimonio de Jesús, que se encuentren durante ese tiempo aquí en el planeta Tierra, será entonces lo que producirá la ira del anticristo sistema contra los rebeldes cristianos. Y digo cristianos porque los que tienen el testimonio de Jesucristo tienen que ser llamados cristianos. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 12, en el último versículo, lo vamos a mencionar más adelante, vamos a llegar y arribar a estas conclusiones. Es posible que usted no esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy tratando de estar de acuerdo con todo el mundo, pero si usted está de acuerdo con la Biblia, entonces yo estoy tranquilo y estoy contento. Pero ahora mira, estos serán perseguidos por el sistema alrededor del mundo. Ahora, si aquí Apocalipsis capítulo 13, versículo 6 y versículo 7 habla que va a ser la guerra contra los santos del Altísimo y los va a vencer en el tiempo de este último personaje y de este último imperio bestia. Nosotros entonces tendríamos que hacer algunas preguntas y decir algunas cosas en lo que nosotros debemos de pararnos a meditar. Tal vez para la mente de los profetas del Antiguo Testamento no había más santos que los israelitas. Cuando Daniel recibe, Daniel capítulo 7, versículo 25, de boca de el ángel de la revelación, Daniel inmediatamente pensó en que los santos del Altísimo son el pueblo de Israel. Pero cuando el apóstol Juan recibe la revelación de Apocalipsis capítulo 13, en el versículo que acabamos de leer, que es el 6 y el 7 del capítulo 13, nosotros podríamos preguntarnos, ¿será que el apóstol Juan tenía también el mismo concepto antiguo testamentario acerca de los santos del Altísimo como tenían los profetas judíos antiguo testamentarios, que quizás pudieron haberse imaginado que los únicos santos del Altísimo eran los israelitas, pero esto lo hacen por una equivocación conceptual, simplemente por la ignorancia acerca del futuro, porque los profetas antiguo testamentarios no sabían, ni siquiera se imaginaban que en los tiempos posteriores a ellos el Padre mandaría al Mesías y el Mesías se incrustaría dentro del pueblo de Dios a un grupo de personas que es conocido como la Iglesia del Señor Jesucristo. Pero ahora que el apóstol Juan recibe la revelación de Apocalipsis, ¿será que el apóstol Juan tenía la misma conceptualización acerca de los santos del Altísimo y habrá pensado solamente en el pueblo de Israel cuando él escribió este versículo del capítulo 13, versículos 6 y 7, acerca de los santos que quebranta la bestia? Ahora, esta es una pregunta que usted se la debe de plantear y que usted debe de meditarla. Sin embargo, yo no creo que el apóstol Juan haya tenido en mente la conceptualización de los santos como los israelitas antiguotestamentarios. Porque si nosotros conocemos las escrituras, los apóstoles estaban claros acerca de las enseñanzas del Señor Jesucristo, y cuando nosotros vemos lo que escribió, por ejemplo, Pablo y Pedro, vamos a arribar a conclusiones diferentes. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, el apóstol Pablo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora, hay otro versículo en 1 Pedro, en el capítulo 2, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pedro está citando un versículo que está en la ley y lo está trayendo desde la ley, desde el Tanakh, la Torá, el Tanakh y la Torá, y lo está poniendo en el contexto neotestamentario de la iglesia de seguidores de Jesucristo. Y le dice, mas vosotros sois nación santa. ¿O usted cree que Pedro tenía simplemente el concepto también de los profetas antiguotestamentarios? Ahora, mira bien lo que dice en el siguiente versículo, en el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Ahora, nosotros encontramos entonces aquí que la palabra pueblo está escrita en singular, no en plural. Él no está diciendo, pero que ahora sois pueblos de Dios, sino que está diciendo, pero que ahora sois pueblo, porque Dios tiene un solo pueblo. Dios no tiene dos pueblos. Sino Pedro
lo hubiera escrito y lo hubiera especificado de esa forma. Mas Pedro escribe pueblo en singular, como también el apóstol Pablo tenía claridad en el asunto, cuando en Efesios capítulo 2, en el versículo 14, él dice, porque Él es nuestra paz, y está hablando de Jesús, Él es la paz de nosotros para con el Padre, que de ambos pueblos, y ahora Él habla específicamente, no en singular, sino en plural, pero Él dice, de ambos pueblos, ¿de quiénes? Del pueblo inicialmente llamado por Dios, el pueblo de Israel, y el pueblo que no era el pueblo de Israel, que no tenía ningún llamamiento. Eran dos pueblos separados. Pero él dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Quién hizo esto? Jesucristo. ¿Para qué vino Cristo? Para levantar el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no son dos pueblos, es un solo pueblo. Sin embargo, hay personas que prefieren pasarle la aplanadora porque los conceptos personales que tienen y la teología que ellos tienen no encaja con lo que los apóstoles decían. Entonces, podemos hacer una torsión de la palabra para decir que hay dos pueblos y no uno, y que Dios tiene dos pueblos actualmente y no uno. Sin embargo, la Biblia nos dice que existe un solo pueblo. Ahora, el apóstol Pablo nos habla también en Romanos, en el capítulo 11, del versículo 15 al 24, y son bastantes versículos. Voy a tocar simplemente algunas partes de esta porción. Y el apóstol Pablo dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, hablando de la exclusión del pueblo de Israel, cuando rechazaron al profeta, que se habló también allá en la Torá, que el que rechazara al profeta sería excluido del pueblo. El pueblo de Israel fue excluido momentáneamente, y él dice, porque si la exclusión es la reconciliación del mundo, es decir, para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios a través de Cristo, el apóstol Pablo hace una pregunta y dice, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. Es decir, que cuando Israel sea reinjertado nuevamente, será posiblemente en el día de la resurrección. Ahora, sigue diciendo, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora, él está haciendo aquí alegoría de un árbol. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y está hablando de Israel como un árbol, como el árbol de olivo, y siendo tú olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, de las que fueron desgajadas, es decir, de la nación de Israel, y habéis sido hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Cuál es la savia del olivo? La savia del olivo puede ser el conocimiento doctrinal que nosotros tenemos ahora de las Escrituras, de la Torá y del Tanakh. Escúchame. Y también del Espíritu Santo que corre ahora también por nuestro espíritu, que es la savia que surge de la raíz. La raíz es Cristo. La planta es Israel. Israel fue cortado y en lugar de las ramas en ese árbol fueron injertados el olivo, ¿cuál? El olivo silvestre, que somos nosotros, otras naciones, personas de todas las naciones del mundo, por haber creído en el Mesías, somos injertados. Y cuando usted mira un injerto, sabemos que se realiza una operación. Cuando esa operación se realiza, usted mira la planta y usted no dice, oh, aquí me parece que hay dos plantas, sino que es una sola planta. Ahora, aunque las ramas fueron injertadas, insertadas sobre el tallo principal, pasan a formar parte de esa planta y ya no son dos plantas, sino que es una sola planta. Y eso es lo que las Escrituras a nosotros nos dicen. Ahora, más adelante también nos llama la atención y dice que nosotros no debemos de jactarnos, porque si los originales, el olivo original fue cortado, si nosotros también no permanecemos, oiga bien lo que dice, en la bondad de Dios podemos también ser cortados como ellos fueron cortados momentáneamente. Pero todo esto es parte de algo, ¿verdad? Porque existen teologías raras en este tiempo. Tantas personas que dicen, no, Dios tiene dos pueblos. Dios no tiene dos pueblos. Si usted dice que Dios tiene dos pueblos, usted está en contra de la teología real apostólica que tenían estos hombres. pero vamos a seguir con la característica número 2. El anticristo es sagaz e inteligente, pero ambicioso, pero traicionero. Ahora, en Daniel capítulo 8:23 dice que hará prosperar el engaño. Siempre que él camine, utilizará políticas engañosas para convencer a la gente y para engañarlos y tenerlos de su lado. Y destruirá sin aviso a muchos. ¿Qué cosa es esto? Que engañará a todo político que se relacione con él, los traicionará, creará para sí mismo que él es el más grande de todos. La gente lo seguirá por
por su labia, por su personalidad carismática, y todo lo que emprenda prosperará. Será un maestro del manejo de la mentira política como nadie, y hará parecer a Israel como que fuera un monstruo que amenaza la estabilidad política del Medio Oriente con una conducta agresiva y antisocial, y finalmente logrará echar a todo el sistema contra Israel. Característica 3, dice que es altivo y enigmático. Daniel 8:23 habla de esta característica y dice: y al fin del reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro. Es decir, será orgulloso, será prepotente y entendido en enigmas. Ahora, quizás su altivez se debe al alto concepto que tiene de sí mismo. Pues él se autoconsidera como un hombre con un llamamiento divino, como un iluminado, como alguien especial, con una misión especial para desempeñar en esta generación. Hablará de una forma que las personas que lo oigan no capten la malignidad de las palabras que él realmente quiere comunicar. Por el hecho de ser entendido en enigmas, creemos que se trata de un miembro perteneciente de las altas esferas de las famosas sociedades secretas, que será conocedor de los enigmas más secretos del antiguo conocimiento espiritual escondido en las escuelas de conocimiento babilónico. Entonces, el anticristo será un iluminado masón, posiblemente que sí lo sea. Característica número 4, él toma el poder haciendo uso del arte seductor de la política, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Y yo sé que esta característica de Daniel capítulo 11 tiene una aplicación histórica también en la guerra que tuvieron la descendencia de Ptolomeo con la descendencia de los Seleucidas, de Seleuco. Pero la profecía muchas veces tiene un doble cumplimiento, un histórico y un futurista. Ahora, la característica número 5, su poder provendrá de otros. Él no tiene poder en sí mismo. Daniel 8:23 dice: y yo he dicho esto, el anticristo se levanta y tendrá descendencia o sangre de gente del Medio Oriente. ¿Por qué? Bueno, muchas personas dicen que el anticristo va a ser europeo. El anticristo no será europeo. El anticristo viene de la descendencia de gente del Medio Oriente. Recuerde, en Daniel capítulo 8 se habla de la guerra entre dos imperios, el imperio medo-persa y el imperio griego. El imperio griego derrota al imperio medo-persa y se levanta Alejandro el Grande. Cuando Alejandro el Grande muere, 4 generales que son representados por las 4 alas, por las 4 cabezas del leopardo, en Daniel capítulo 7, se levantan, y estos 4 generales se reparten el reino. De estos 4, dice Daniel capítulo 8, se levantará un cuerno pequeño, es decir, el cuerno pequeño sale del territorio que Alejandro el Magno conquistó. Usted lee el capítulo y llega a ese versículo y saque sus conclusiones. Pues bien, se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Ahora, el anticristo hombre es un líder señalado por la élite mundial. Los multitrillonarios lo escogieron para ser un representante del sistema, aunque económicamente el anticristo hombre no es el hombre más rico del mundo, ni pertenece a las familias más poderosas ni acaudaladas del mundo. Si él perteneciera a una de estas familias, él tendría fortaleza en sí mismo, pero la Biblia dice que él no tiene fuerza en sí mismo, pero se fortalecerá con poder prestado. ¿Quiénes le prestan esto? La élite que lo sostiene, la élite que lo levanta, la élite que lo nombra, que lo apunta y le dice: tú vas a ser la imagen y el representante del sistema. Entonces él acepta la tarea que se le pone en las manos, y con el apoyo de todo el engranaje que el sistema ha establecido, con las 7 cabezas de la bestia sistema y con los 10 cuernos de apoyo, él realiza sus grandes hazañas políticas. Característica número 6, él confirma un falso pacto de paz. Entonces, después del pacto, dice: engaña y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Daniel capítulo 9, versículo 27. Este versículo te dice
que es el inicio del último ciclo sabático. Es el único que te habla claramente del inicio de la última semana de Daniel. No hay otro versículo más claro que este, cuando dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, el cuerno pequeño o el anticristo hombre será tomado como un falso príncipe de paz. Posiblemente será un ganador de un premio Nobel de la paz. Recordemos que a Satanás le encanta falsificar lo que Cristo hace. Así que ahora, como el Padre levanta a su príncipe de paz, Satanás ahora también levanta a su falso príncipe de paz en el Medio Oriente. Y los políticos del mundo entero lo reconocen como el hombre de la paz. Así que de esta manera, él maneja una falsa máscara de pacificador cuando en realidad es un belicista por dentro. Característica número 7, se enoja contra el pacto santo y rompe el pacto de paz. Detiene los ritos de la ley mosaica y dice aquí en el 11:28 de Daniel que se enoja contra el pacto santo y hará según su voluntad. Se entiende con los que se desentienden del pacto santo dentro del pueblo de Israel, y en Daniel capítulo 9:27 dice que él detiene el sacrificio y la ofrenda. Nosotros explicamos que el pacto santo es el pacto abrámico, donde hay una promesa para Abraham. Y se le dice que se le da la tierra que va desde el Nilo hasta el río Eufrates, conocido como la luna fértil en las enseñanzas de los institutos, de las universidades y de los seminarios. Entonces, cuando el anticristo se da cuenta que a Israel le pertenece por decreto divino esa tierra y que la descendencia de Abraham es tomada en la línea de Isaac y de Isaac nace Jacob o Israel y que le pertenece a Israel esta herencia, el anticristo se enoja. He dicho también que el anticristo posiblemente va a militar dentro de la región islámica. Esto lo vengo diciendo desde 1998 por los estudios que he estado realizando y las investigaciones que hemos realizado respecto a este personaje. Y también existen algunas contradicciones respecto a quién es este príncipe de paz de Daniel 9:27. Entonces, sabemos que cuando se firma este pacto de paz, lo que sucede es que inicia la 70ª semana de Daniel, que introduce a Israel en un corto periodo de paz. Ahora, a los 3.5 años, el príncipe del pacto se enoja contra el pacto santo, rompe el pacto y se rompe la paz y empieza la guerra. El tiempo que la Biblia llama como la gran aflicción de Jacob. Es decir, Jeremías capítulo 30, versículo 7, que es el tiempo de la gran tribulación en la segunda mitad del último ciclo sabático, que son 7 años. Algunos dicen que cuando confirma el pacto de paz con muchos, y quien lo hace es Jesucristo, que termina con el continuo sacrificio, pero nosotros debemos de considerar primero que si Jesús muere después de la 69ª semana, como dice Daniel capítulo 9, el continuo sacrificio no se detiene con la muerte de Jesucristo, sino que se detiene en el año 70 con la destrucción del segundo templo bajo el liderazgo del general Tito Vespasiano, cuando él entra a Israel y toma Jerusalén 40 años después de la muerte del Señor Jesucristo. Ahora, segundo punto que debemos de analizar, este príncipe que habrá de venir es quien detiene el continuo sacrificio de la ley. Jesucristo no lo detuvo. Ahora, lo detuvo Tito, pero Tito no hizo ningún pacto de paz con Israel, no se conoce históricamente que lo haya hecho. Ahora, este rey es seguido por muchedumbre de abominaciones, así que no puede ser Cristo, porque a Cristo no lo siguen las abominaciones, a Cristo lo sigue la bendición. Ahora, tampoco Cristo detuvo los sacrificios de la ley. Número 3, de Tito Vespasiano no sabemos que haya confirmado ningún pacto con Israel jamás, así que no puede ser Jesús quien confirma el pacto con muchos, ni tampoco Tito Vespasiano. Número 4, conocemos a Antíoco Epífanes. Se sabe que detuvo los sacrificios del templo judío por el año 165 antes de Jesucristo, y que 165 años después, cuando el Mesías vino en Mateo capítulo 24, él vuelve a mencionar nuevamente la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel en 4 diferentes lugares del libro. Jesucristo lo vuelve a mencionar, así que algunos dicen que fue Antíoco Epífanes el que introduce la abominación desoladora, pero Antíoco Epífanes detuvo también el continuo sacrificio, pero después de que Antíoco Epífanes vino el Mesías, y el Mesías es una bendición. Así que nosotros debemos de estar
analizando todos estos puntos que son importantes, que nosotros nos los preguntemos para ver si van de acuerdo a nuestros puntos interpretativos respecto a lo que es la profecía. Ahora, cuando Jesús es crucificado, Él muere fuera de la semana número 69. La semana 69 termina con la unción del Mesías, cuando Él fue bautizado en el río Jordán y la voz del Padre se escuchó diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma en el río del Jordán. Ahí termina la semana número 69. 3 años y medio después, Jesucristo es crucificado fuera de la semana 69, como habla Daniel capítulo 9. Usted puede leerlo y darse cuenta de esto. Y más adelante, en la característica número 8, el anticristo recibe apoyo de sectores reaccionarios de Israel, porque se entiende con los que abandonan el pacto santo. Característica 9, perseguirá a Israel por medio de una feroz guerra armada. Con la ayuda del sistema anticristo, tratará de destruir al pueblo de Israel. Ahora, el cuerno pequeño hace la guerra contra Israel en los tiempos finales y los vence. Israel está perdiendo la guerra, los ejércitos del mundo lo están prensando, Israel está al borde de la extinción total, y el falso profeta, que es enemigo de los que tienen el testimonio de Jesús, hace la guerra también contra los seguidores de Jesús que estén sobre la faz de la tierra en ese tiempo. Mira bien, la Biblia dice que se le permite hacer la guerra contra los santos y vencerlos, y hacía que se pusiera la marca a la gente y que nadie pudiera comprar ni vender, así que se trata de una herramienta de control global que no puede ser simplemente el guardar el sábado, como lo hacen los adventistas, porque con guardar el sábado no hay realmente un control del comercio, ni de la compra, ni de la venta, que es prácticamente lo que encierra y amalgama lo que son el resumen de las actividades humanas. En Daniel, el capítulo 12, en el versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer es Israel. Israel está siendo prensado por una guerra. En ese momento, la guerra empezó durante la última mitad de la última semana, la semana número 70 o el último ciclo sabático. Ahora, la guerra está en su apogeo en el Medio Oriente. Ahí están los ejércitos del mundo y el anticristo, el sistema que antes estaba a favor de Israel, ahora está en contra de Israel y manifiesta su verdadera naturaleza. Y como no lo puede vencer fácilmente, el dragón se enoja en contra de la mujer. Oiga bien, y se va a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. ¿Cómo podríamos nosotros llamarle a los que tienen el testimonio de Jesucristo? ¿Usted cree que se le podrían llamar cristianos? ¿O usted cree que debemos de ponerles otro nombre para que encuadren en nuestra teoría interpretacional acerca de Apocalipsis? Porque nuestra cosmovisión pues no cuadra quizás con eso y a lo mejor tenemos que cambiarlo el nombre. Pero yo creo que quienes tienen el testimonio de Jesús tienen que ser cristianos, por lo tanto, existe la posibilidad de que haya cristianos durante el tiempo de la gran tribulación en estos tiempos finales. Ahora, cuando llegue el momento adecuado, la marca de la bestia se introduce en el mundo por influencia del falso profeta, quien ayuda al anticristo hombre dentro del anticristo sistema. Están de acuerdo en todos sus propósitos, pero la Biblia dice que la iglesia de Jesucristo, ¿verdad?, es invencible. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con ellos son llamados santos y escogidos. Hay un versículo que habla acerca del tiempo corto de la gran tribulación, y por eso no estoy de acuerdo con el tiempo extenso que los adventistas hablan. 1260 años es un tiempo muy extenso, creo que 3 años y medio literales es un tiempo que va más de acuerdo con lo que Jesucristo dijo. Y Jesucristo dijo: y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La palabra salvo, aquí en Mateo, en el capítulo 24, versículo 22, no se refiere a la salvación del alma, sino a la salvación física, a la vida física, a la vida del cuerpo. Cuando nosotros leemos otras versiones, nos damos cuenta
que se refiere a la vida física, al exterminio visible, físico, del pueblo de Dios sobre la tierra. Ahora bien, entonces nosotros tenemos, y voy a concluir con la característica número 10, que dicen que el anticristo será el hombre, posiblemente un homosexual, y que se rebelará contra el Dios de sus padres. Dice, del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres, mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, al Dios que sus padres no conocieron. Existen varias interpretaciones al respecto, y cuando usted se va a los diferentes comentarios, usted se va a dar cuenta que antes de que hablara del amor de las mujeres, está hablando del Dios de sus padres, y después que habla del amor de las mujeres, sigue hablando de otro Dios. Por lo tanto, algunas personas creen que se habla acerca de alguien que dentro, a una deidad que dentro de la cultura israelita las mujeres preferían. Sin embargo, nosotros nos vamos directamente a la interpretación, decimos, es un homosexual, y forzamos la profecía y los hechos sobre estos personajes para hacerlos caer que encuadren dentro de nuestra cosmovisión o dentro de nuestra interpretación personal. Pero es posible que lo que la Escritura dice aquí acerca de este personaje no se refiere a la homosexualidad del personaje, sino que tenga otra explicación. Cuando usted ve las fotos o los videos que están en el gran salón del aeropuerto de Denver, Colorado, donde hay un mural apocalíptico, aparece el dibujo de un moreno de Estados Unidos y una mujer a la que se le está arrancando sus hijos. Algunas personas dicen, el amor de las mujeres son sus hijos. Las mujeres dan la vida por sus hijos. Entonces pueden existir otras aplicaciones a todo esto que nosotros estamos hablando. Hay personas que van a catalogar a Obama, hay personas que catalogan al príncipe William y hay personas que catalogan a Mario Bergoglio. Hay personas que se van a burlar con las investigaciones que las personas han hecho. Personas que dirán, Estados Unidos ni Obama están implícitos en la Biblia. No habla la Biblia de ellos. Y yo le voy a decir a estas personas, tampoco la Biblia habla de Europa. Usted no va a encontrar esa palabra en la Biblia. Usted no va a encontrar tampoco que la Biblia le dice a usted el nombre del anticristo es fulano de tal. Tenemos las características, tenemos la escritura y tenemos inteligencia para analizar. Debemos de investigar, pero no debemos de creer que tenemos todo el conocimiento y llenarnos de orgullo y burlarnos de otros como lo podrían hacer personas que tienen altos niveles de ignorancia. Usted es más inteligente que eso. Recuerden, le diré esto y estaré terminando. En materia de interpretación profética, nadie tiene la última palabra, solamente la tiene Dios. Estuvo con ustedes su anfitrión, Alfredo Alegría. Hasta la próxima.